caso me dicen, calcula el recorrido de esa función. Dices, vale, yo os di la gráfica, que es esta, para que un poco tuvierais la perspectiva de si haciendo el cálculo analítico os salía o no. Hombre, viendo la gráfica se ve claramente cuál es el recorrido de esa función. Dices, bueno, pues está claro que aquí hay una asíntota horizontal en 2, que efectivamente si dividimos los términos de mayor grado, 2 entre 1 es 2. Dices, vale, pues el dominio, según lo que estoy viendo aquí, el recorrido de esa función sería recorrido de esa función. El recorrido iría desde ¿dónde? Desde menos infinito, vamos a poner, porque lo suelen poner como imagen. La imagen de esa función iría desde ¿dónde? Pues desde menos infinito hasta 2, sin incluir, ¿sí o no? ¿De acuerdo? La gráfica es lo que dice, y el recorrido ya hemos dicho que lo puedo hacer con la gráfica o calculando la inversa. Bueno, la idea en este ejercicio era que lo calculaseis con la inversa, ¿vale? Os daba la gráfica un poco para que tuvierais un poco la perspectiva y que supierais por dónde iban los tiros, ¿no? Vamos a intentar calcularlo con la inversa. Bueno, pues ya sabemos que con la inversa lo que tiene que cumplir es que para que una función sea la inversa de otra, al hacer la composición tiene que dar el elemento neutro, ¿de acuerdo? Bueno, pues si a esta función la llamamos y, que no la conocemos, la función y, ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues que cuando hago la composición de estas dos funciones tiene que dar x. Vale, pues justamente, si componemos estas dos funciones, ¿qué tiene que pasar? Que la x de esta, de f, tendría que poner la otra función, la inversa, que como no la conocemos, la vamos a poner como y. 2, sustituimos la x por el valor de la otra función, hacer la composición. Y al cuadrado menos 2 partido de y, que aquí sustituimos el valor de x por la otra función, que como no la conocemos la ponemos y, igual a, cuando hago esa composición tiene que dar x. Vale, pues esa sería la forma de calcular la inversa por la definición. Es decir, una función es inversa de otra con la composición, si al hacer la composición da el elemento neutro de la composición de funciones, que en este caso es la función x. ¿Eso me lo puedo aprender de memoria? Pues ya os he dicho que sí. Es decir, este proceso simplemente sería cambiar la x en esta función por la y, que en este caso podríamos expresarlo directamente así. La función y es igual a 2x al cuadrado menos 2 partido de x al cuadrado, cambio la x por la y directamente ya tendría el proceso este que nos lleva desde la definición aquí sin sabernos ni siquiera la definición. Dices, ¿cómo se calcula la inversa? Cambio la x por la y despejo ahora la y te sale la inversa, ¿vale? Pero hombre, lo lógico es entender por qué. ¿Por qué es ese proceso? Porque la composición de dos funciones, si una es la inversa de la otra, tiene que dar el elemento neutro que es la x. Al hacer esa composición, si esta función no la conozco, la llamo y, sustituimos la x por la otra función, que como no conozco la llamo y, sustituimos la x por la otra función, que como no conozco la llamo y tiene que darme el elemento neutro que es x. En definitiva, y resumiendo, pues eso, si cambiamos la x por la y despejamos la y, te da la inversa. ¿De acuerdo? Bien, pero como digo, sale del concepto de inversa. Vale, pues ya tenemos eso. Aquí vendría el problema. El problema aquí es cómo despejar esto, porque en realidad tenemos, en este caso, cuadrados. Y bueno, en este caso no se va a complicar mucho. Simplemente, cuando queremos despejar la y, lo que tengo que hacer es agrupar lo que tiene y en un miembro y lo que no en el otro. Bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa. En este caso me quedaría 2y al cuadrado menos 2 igual a x por y al cuadrado. Bien, simplemente está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Qué hago ahora? Pues nada, lo que tiene y me lo llevo al otro miembro. A ver qué conseguimos. 2y al cuadrado menos x por y al cuadrado igual a menos 2. En este caso, como digo, va a quedar muy sencilla, muy sencilla. El otro ejemplo que os pongo para trabajar queda un pelín más complejo y hubiese tenido más dificultad a la hora del cálculo. Ahora os digo cómo lo podéis hacer. Bueno, entonces, aquí, repito, ¿el objetivo cuál es? Pues despejar la y. Bueno, ¿qué hacemos? Pues en este caso voy a sacar factor común, la y al cuadrado, y me quedaría y al cuadrado, si aquí saco factor común y al cuadrado me queda 2, si aquí saco factor y al cuadrado me quedaría menos x, igual a ¿qué? A menos 2. Bien, pues ya casi tengo despejada la y, ¿sí o no? El menos 2 no sería 2. Cierto, 2. Bien, efectivamente. En este caso, que he puesto aquí un menos 2, pasa al otro lado sumando y sería más 2, y esto sería más 2. Sí, ¿de acuerdo? Bueno, pues despejamos, y bueno, pues voy a borrar, bueno, no, la gráfica la voy a dejar para que luego veamos el resultado, que efectivamente cuadra con lo que hemos obtenido.
Y directamente, pues nada, la y al cuadrado ¿a qué va a ser igual? A 2 partido de 2 menos x. Por lo tanto, la función inversa ¿a qué va a ser igual? La función pues va a ser igual a 2 partido de 2 menos x, y en este caso más menos. Fijaros que efectivamente sale más menos, esta función sale más menos porque, claro, de partida esta función no tiene inversa. ¿Por qué no tiene inversa? Porque no es inyectiva, ¿de acuerdo? Hablamos de que una función tenía inversa si era inyectiva, y esta no lo es. Pero voy a utilizar su inversa para calcular el recorrido. ¿Qué pasa? Que efectivamente, si yo cojo este valor, vamos a suponer aquí que esto fuera 1,5, pues su imagen es esta. Bien, vamos a suponer que es, por no hacer cálculos, bueno, que esto fuera 1, ¿vale? Y aquí tiene otro valor que es el menos 1,5, que su imagen es también 1. ¿Qué tiene que hacer la función inversa? Pues justamente ir en proceso inverso. Si cojo el 1, ¿de qué valores ha venido el 1? ¿De quién es imagen el 1? Pues claro, tiene que dar este valor como imagen, que es el 1,5, que es lo que va a salir de la raíz positiva, y tiene que dar este valor como imagen del 1, que el menos 1,5, en este caso lo manda al 1. Claro, la parte negativa. Tengo que tener esos dos valores para que me devuelva el 1,5 y el menos 1,5, que son los valores que han mandado al 1. ¿Entendemos o no? Claro, pero ¿qué pasa? Que efectivamente eso no lo puedo considerar como una función, como concepto. ¿Por qué? Pues porque la función, por concepto, asocia a cada elemento del conjunto de partida uno o ninguno. Por lo tanto, esto ya no lo podría considerar una función con dos valores. ¿Se entiende o no? Bueno, pero no era el objetivo encontrar la inversa para manejarla como una función, sino encontrar la inversa para ver el recorrido de la que me estaban dando. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, pues fijaros, tan claro como que tengo aquí una raíz. ¿Y cuál va a ser el dominio de esa raíz? Pues ya sabemos que para calcular el dominio de esa raíz lo que tiene que pasar es que tiene que ser positivo o igual a 0 lo que hay dentro del radicando. ¿Bien? Pues en este caso, ¿cuándo va a ser positivo o mayor que 0 lo que hay dentro del radicando? Pues vamos por aquí y resolvemos esa inecuación. Pues lo que sabemos hacer ya. Otra vez, ¿cómo se resuelven inecuaciones? 3 pasos, y con estos 3 pasos resuelves cualquier tipo de inecuación de cualquier tipo de expresión. Primero, ¿cuándo esto es 0? Pues eso nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque en el numerador hay un 2 y nunca va a ser 0. Pues esta expresión nunca va a ser 0. No hay ningún valor que haga 0 esa expresión. Nunca. ¿De acuerdo? Vale, segundo paso. ¿Dónde esa expresión no existe? Sí, eso sí hay. Es decir, que ya lo digo, que luego muchas veces se os olvida este paso, el de no existe. ¿Sí? En este caso, esta función no existe. ¿Dónde? En el 2. ¿Por qué? Porque hace 0 el denominador y por lo tanto la función no existe. Vale, y vamos a por el tercer paso. Pues una vez que ya tengo este valor y este, ponemos dichos valores y vemos dónde la expresión va a ser positiva y dónde va a ser negativa. Bueno, pues comprobamos, por ejemplo, en el 0. 0, pues si sustituimos aquí por 0, 2 entre 2, 1. Positivo, bueno, pues todos los que se encuentran por aquí, vamos a ponerlo arriba, todos los que se encuentran por aquí positivos, y todos los que se encuentran por aquí negativos, ¿sí o no? Vale, y en el 2 la expresión que hace no existe, así lo tengo todavía más claro. Bien, bueno, pues ya tengo el dominio de esa función. El dominio de esa función necesitaba saber qué valores de x hacen que esa expresión sea positiva. Bueno, pues aquí lo tengo, desde menos infinito hasta el 2, sin incluir el 2, porque en el 2 no existe el denominador y por lo tanto no va a salir la raíz. Fijaros, acabo de calcular el dominio de la función inversa de esta, que en este caso vamos a ponerla ya así como inversa, el dominio de la función inversa, y me ha dado que es desde menos infinito a 2. Y efectivamente eso tiene que coincidir ¿con quién? Con el recorrido de la función que me estaban dando aquí. Efectivamente, lo que vimos de partida. Desde menos infinito hasta 2. El dominio, como digo, de la función inversa coincide con el recorrido de la función de partida. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Y efectivamente la gráfica os la puse para que vierais efectivamente que los cálculos que os iban a salir coincidían con lo que teníais en la gráfica. ¿Vale? Y lo que estoy diciendo importante, que aquí sale más menos como raíz cuadrada, porque efectivamente si esta función tuviera que devolver el 1 de los valores originales que ha venido, tendría que decir que esto sería 1,5 y menos 1,5. Ya os digo que esto me lo he inventado un poco para que entendierais la explicación, porque estos valores no los he calculado,
pero que el 1, si fuera así, tendría que devolver el 1,5 y el menos 1,5, que es de donde ha venido, y es lo que tiene que hacer la inversa. ¿De dónde ha venido este? ¿De dónde ha venido el 1? Pues claro, no lo puedo considerar función para que entendamos como función inversa, porque esa no es inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vale?